Roberto? Sí, ahora sí. Ahora me oyes, Tony. Vale. Ahora sí te oigo. Joder, Vale, estaba pues todo venga. preparado. Que era culpa de Marcos, el realizador. Evidentemente la culpa de Marcos. Marcos, ven aquí que te veamos todos. Ven aquí. Pero yo Ven no he aquí. dicho Que ningún, te ¿eh? vean. Yo no he Sal dicho aquí. eso. Sal aquí Yo y no he dicho que pídele fuera disculpas culpa. a estos señores. El culpable es este señor. Este. Bueno, pues que se siente Marcos. Le vamos a dar un aplauso a Marcos, Ahí está. que se pasa el día sufriendo. Bueno, buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Buenos días. Hemos hablado de vino bueno de Navarra. Ya sabéis, aquí tenemos el porrón con vino bueno de la Ribera del Duero, pero no nos importa cambiar el contenido, porque, bueno, que sepáis que no siempre es el mismo, que va rotando, porque esto es un producto de alta rotación. Yo pensaba que tú eras más de Arlanza que de Ribera de Duero. Pero Bueno, ya veo estamos- que no tienes Arlanza- principios morales. Sí, porque no tengo, no. Mi padre es de la Ribera del Arlanza y tenemos una pequeña bodega familiar con un pequeño lagar, y yo siempre veía ya a mis tíos haciendo vino y llenando el lagar de vino. Y claro, ese vino luego no se lo bebía nadie, no se lo podía beber más que ellos, porque era un vino muy complicado de beber. Pero bueno, ha mejorado espectacularmente y es un vino súper rico. Pero vamos a lo que vamos. Tenemos hoy a Pepe Álvarez con nosotros, recién llegado de Colombia, y que diréis, ¿y qué tiene que ver este hombre con el medio rural? Pues Pepe, buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde vives actualmente? En Villasidro, Villasidro. ¿Cuántos habitantes tiene Villasidro? durmiendo ahora mismo unos 8. Durmiendo 8 habitantes, ¿eh? Ojo. ¿Y tu trabajo que haces desde Villasidro? De vez en cuando te vas a otros países, a otras ciudades, por ejemplo, Cochabamba, Bolivia. ¿Cuántos habitantes tiene Cochabamba, Bolivia? Casi 2,5 millones. Casi 2,5 millones. Y cuando no estás allí, ¿qué pasas? ¿Cuánto tiempo pasas más o menos en Latinoamérica? 6 meses, 8 meses o 3, 4 aquí. 3, 4 aquí. Bueno, los 4, 5 o 6 meses que estás aquí, trabajas desde Villasidro con 8 habitantes en tierra de campos burgalesa palentina, ahí pegado a la raya, y desde ahí haces proyectos de cooperación, sobre todo formación. Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es la problemática que tú trabajas habitualmente? Nosotros estamos trabajando en temas de infancia en exclusión y en calle, en violenta explotación sexual y en sicariato. ¿Has oído lo que ha dicho? En violencia sexual, sicariado y con niños en situación de calle. ¿Cuántos años lleváis trabajando con eso? Llevamos 26 años. Bueno, decimos lleváis, pero realmente es el solo. El solo que cuando no está en Villasidro con 8 habitantes, bueno, cuando está en Villasidro con 8 habitantes, hace cursos online, que ahora nos contará, pues ya lleva miles de alumnos y alumnas, que son principalmente policía, psiquiatras, psicólogos, médicos, a quienes forma desde este pequeño pueblo, ¿no? Y que luego, cuando va allí, pues lo estoy contando yo, porque es que lo cuentas, pero lo tienes que contar tú. Se lo sabe. Y luego se va allí y directamente actúa con ellos en la calle. Entonces, pasamos de una población de Villasidro, que la media de edad de Villasidro, ¿cuánto es? Rondará la media 70, 80. 70, 80 años, ¿no? Y eso frente a... Ahora venías de Pereira, en Colombia, Claro, ahí que ya ahí niños, ¿cuántos niños hay en Villasidro? ninguno. Ninguno. ¿Y cuántos niños hay en Pereira o en Cochabamba? Pues fíjate que no se puede decir, no se sabe porque hay mucha gente en exclusión. No es el micrófono. Mucha gente... ¿Se oye? ¿Se me está oyendo? ¿Se oye? Eso no está el micrófono. Ahí. El caso es que no hay buenos censos para advertir cuál es la población que ahora mismo hay en calle, sobre todo que hay mucha gente en invasión, gente de Venezuela está llegando a Colombia, gente de Brasil está llegando a Bolivia, y entonces no se puede advertir cuál es la población ahora exacta. Bueno, estos son algunos de los cursos que estamos viendo en pantalla, de los que tú organizas, bien online o bien allí. Y mira, vamos a poner aquí la foto de Villasidro. Ahí veis Villasidro, ¿no? Y ahí está. No nada en pantalla. Os vemos a vosotros dos solo. Que es la culpa es de Marcos. ¿De quién es la culpa? Que quiera ver una foto de Villasidro, que la ponga, que la busque en Google. Que entre en internet y bueno, ponga en Que entre en internet y la busque. Bueno, total. Que Un pueblo pequeñito de Oye, Villasidro. Roberto, le habrás contado a tu invitado tu experiencia en cooperación en Colombia, me imagino, ¿no? sí, estos fuimos en burro, en un mulo, por medio del monte. Y cuando llegamos estábamos tan doloridos que ya dijimos, bueno, pues la cooperación para otro día, ¿sabes? Porque era un poco complicada. Pero Pepe, fíjate que estaba viendo ahora, que ha venido de Pereira,
Bueno, a ver, la situación de los niños de calle, ¿cuál es? Bueno, pues una situación de desamparo en la cual, por ser población en exclusión, no tienen ningún tipo de protección. Bueno, bueno, sí, están bajo un interés indirecto que es la trata y tráfico, la explotación sexual, el tema de órganos, etc., violencia y demás, y de vulnerabilidad, de altísima vulnerabilidad. Esa es su situación. Vale, y eso desde Villasidro, provincia de Burgos, con 8 habitantes. ¿Cómo contribuyes tú a que eso se palíe? Aunque ya lo he dicho un poco, pero quiero que lo cuentes. Villasidro lo que supone es un sitio de llegada, de retorno, de reflexión, de investigación, de coordinación, y entonces es un sitio excepcional para hacer esto, ya que estos medios pues te permiten hacer ese trabajo, ¿no? Y luego desde ahí coordinamos los 3 países con los que trabajamos y a las ONGs con las que colaboramos. Y entonces nos permite preparar los proyectos y profundizar en la formación y preparar también las acciones de investigación que hacemos. Vale, entonces, yo me recuerdo que hace unos meses estaba en Villasidro con Pepe en su casa y me dice, espera, que tengo un juicio. Un juicio. Cuéntanos ese juicio que a mí creo que resume muy bien todo lo que ese juicio ocurrió, siendo tú testigo principal de ese juicio en Villasidro. ¿Pero el juicio de dónde era? Era en Lima, vía online con Cuzco, con la cárcel de menores de Marcavalle y con Villasidro. Y con Villasidro. Entonces tú eras el testigo más alto que se te tiene que ir. A mí me solicitan participar porque tenemos un proyecto abierto ya desde hace 5 años en la cárcel de Marcavalle de menores, donde estamos intentando desarrollar una cosa que se llama justicia terapéutica dentro de la justicia restaurativa, y precisamente porque estamos dando resultado y nos tienen bastante consideración, el abogado de este menor consideró importante que participáramos en el juicio y diéramos nuestro punto de vista, que ayudó a que el joven saliera del centro de menores porque no tenía que estar ahí. Lo bonito del juicio, aparte del resultado, que estuvo muy bien para el chaval que estaban juzgando por menor y que le querían dejar 30 años en la cárcel, no solo era la participación de Pepe con su argumentación técnica, sino que el juez dijo conectamos con Villasidro, España, que lo dijo no como en Eurovisión, ¿no? Sino que era un juicio de verdad, ¿no? Y como a mí me impactó porque estando en un pueblo pequeño se estaban generando dinámicas, conocimiento de trabajar con niños de la calle, de psiquiatría, de psicología, de atención, espectaculares, y todo hecho pues a miles de kilómetros, ¿no? Y creo que eso es parte del valor de Internet en este caso, ¿no? Oye, una pregunta. Cuando llegue la ocasión de que te tengas que retirar, ¿dónde piensas hacerlo? ¿Aquí, en el pequeño pueblo, o irás a pasar la jubilación al otro lado del charco? No, espero no tenerme que jubilar, y si algún día lo hago, ya será donde mi propia salud, que me impide seguir, me obliga a estar. Y tristemente creo que será aquí, digo tristemente en el sentido emocional, en el sentido práctico, creo que mejor que España en ningún otro sitio, sobre todo con la salud que tenemos, ¿no? Con el tema del sistema de salud, si es que aguanta, bueno, para estar jubilado es muy bueno. En Bolivia es un desastre. Un ejemplo, en la pandemia, con el coronavirus, lo primero que se cerró en Cochabamba fue el hospital. Entonces, imagínate ahí pasar la jubilación. Joaquín. Hola, Pepe. Yo me identifico mucho con lo que estás contando porque mi historia personal tiene mucho que ver con lo que tú has contado, ¿no? Yo también vivo en un pueblo pequeño de 100 habitantes aquí en Soria, y he dedicado también media vida a la cooperación internacional, y seguimos trabajando en cooperación internacional como Roberto sabe, porque además hemos tenido la oportunidad de hacer proyectos juntos en Colombia y varios sitios, ¿no? Y yo recuerdo que la primera vez que yo viajé a América Latina, en el año 93, motivado por una cuestión personal, o sea, me apetecía mucho conocer aquello, y fui con un compañero, con una mochila y tal. Entonces miramos cuál era el vuelo más barato, y el vuelo más barato en aquel momento era Madrid-Cartagena de Indias, ¿no? Un vuelo charter de estos turísticos. Y yo recuerdo que llegamos a Cartagena por la noche, prácticamente no vimos nada, ¿no? Desde el aeropuerto de Cartagena hasta el centro de la ciudad de Cartagena de Indias, que era donde nos alojábamos, hay una pensión de mala muerte. Y a la mañana siguiente pronto madrugamos y salimos a la calle y nos encontramos allí en el puerto de los Pegasos la realidad de los niños de la calle, que les llamaban entonces, ¿no? Los niños desamparados,
Y aquello nos impactó tanto, a mí me impactó tanto, que fue probablemente la razón por la que decidí dedicarme a la cooperación internacional. O sea, aquello fue lo que me motivó, ¿no? Luego también tuve la oportunidad de conocer más sitios, ¿no? y de recorrer un poco América Latina, y las desigualdades, las injusticias y todo esto también me contribuyeron mucho, ¿no? Pero sobre todo ver la situación de los niños, ¿no? Así que nada, enhorabuena por el trabajo y a seguir siendo un pendular. Eso sí que es ser un pendular. Un mega pendular. Con una amplitud de péndulo tremenda, ¿no? Bastante grande, sí. Sí, de hecho, tiene otra vertiente que otro día le entrevistaremos con eso, que es artista de estos modernos, y además es DJ, que le gusta Depeche Mode, algo así, un grupo que tendrá la edad de Roberto. Si es DJ, tiene que venir a pinchar a la Feria Presura a octubre a Pamplona. Así que ya le estás cogiendo los datos, y que Ahí me estaría ya en Bolivia. Bueno, y si puede hacer online, lo hago. Tenemos que ir acabando, pero tienes que beber del porrón. Ah, vale. Espera, tienes que beber de porrón. ¿Esto me lo trajiste de dónde? Eso es de Bolivia. ¿Esto qué es? ¿La Pachamama? No, es de las ruinas de La Paz, donde se ve un poco... Es un resumen de toda la cultura ancestral que hay allí. Vale, pues bebe. Bebo. Bebe otro. Te voy a decir un taco. Pepe, Bueno, Pepe, ahora cuando colguemos, que te cuente Roberto la historia de Miss Pasto. Una historia, Sí, no, me una ha historia quedado... que se inició en el aeropuerto de Bogotá, camino a Pasto. Esa es otra. De todas maneras, bueno, que sepáis que Pepe aquí está una buena persona, que vive en Villasidro, y que hizo como la señora del Homo de Aragón, que cogió los cuadros y las esculturas de la iglesia y las pintó. Pero creo que las restauró muy, muy bien. Lo digo en alto, que igual no tenía que decirlo, porque esto lo dice de forma alegal, por cierto. Pero bueno, la gente del pueblo está muy agradecida. De los 8, por lo menos 6 están muy agradecidos. Bueno, vamos a tener que ir terminando con el programa porque está tronando y tenemos unas goteras acojonantes aquí en el hueco, y me parece que vamos a tener que terminar el programa con anticipación. Pues nos vemos. Oye, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un beso.